Hola Agustina, gracias por visitar la Oficina Nacional de ACER, autora de Acciones para una buena comunicación en campañas electorales, nuestro bestseller del año, una de las principales autoras. Y veo un capítulo sumamente interesante, como todo lo que haces, que es el diálogo intergeneracional. Creo que es un tema apasionante y me gustaría que expliques, que les comentes, más allá que luego tienen que bajar el manual, pero qué es hoy el diálogo intergeneracional y cómo lo ves. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la convocatoria, a vos, a la Conrad, a Carlos Fara, porque me parece interesante que un material que tiene que ver con cómo pensar las campañas electorales esté focalizando, para mí, de los grandes issues de este momento histórico, que es el diálogo entre estas dos generaciones, ¿no? Lo primero para decir es que el diálogo entre dos generaciones existió siempre fue un tema, ¿no? Si uno tomara eso, el mayo francés, la diferencia entre generaciones y en la política o en las organizaciones siempre fue un tema, pero creo que esta diferencia es una diferencia muy, digamos, profunda, porque hay un salto tecnológico de por medio y, digamos, los millennials, que es la generación de 35 años para abajo, es la primera generación digital, enteramente digital, y eso sí traza un parteaguas entre esa generación y las generaciones de 40 años para arriba, ¿no? Los que se llaman la generación X, los baby boomers, etc. Esa forma de mirar al mundo y de llegar a un mundo donde ya lo digital forma parte de la cotidianidad, tiene una serie de efectos en esa generación, uno de los cuales, para mí uno de los más importantes, es la percepción del tiempo. La percepción del tiempo y de los procesos en esa generación y en las generaciones que vienen es una percepción distinta a la nuestra. Entonces, eso trae una serie de consecuencias en las organizaciones. Voy a tomar la política porque es la vidriera, ¿no? Todos los comportamientos sociales que tenemos que se ven en la política, después, digamos, los vemos en el resto de las organizaciones, ¿no? Entonces, la política es la gran vidriera. Que un millennial, por ejemplo, entienda que para que una ley tenga consenso necesita un proceso de debate que por ahí lleva meses, es muy difícil de lograr. El tiempo que necesita la democracia, sobre todo, y los procesos para generar acuerdos, necesitan tiempo, y ese es un tiempo que los sub-35, digamos, conciben de otra manera. Entonces, hay un desafío enorme para la política, por supuesto, pero también para el resto de las organizaciones, para las empresas, para los sindicatos, para los clubes de fútbol, para las ONG. Hay un tema ahí a abordar, a trabajar, que es la noción del tiempo que tienen esta generación. Y agrego otro dato. En la Argentina, por ejemplo, pero digamos, no es muy diferente que en el resto del occidente, el 45% del electorado son millennials y centennials, es decir, chicos de 16 a 35 años. En los centennials, que son los chicos de 16 a 18, todo esto que sabemos de los millennials se acelera. O sea que encima de los desafíos que nos plantean los millennials, después hay una generación que está en estudio, que es lo que está más abajo, que por supuesto trae otros desafíos, ¿no? Pero si tomamos los chicos entre 16 a los jóvenes de 35, ahí hay un desafío, una agenda de temas importantes y además una agenda de forma de mirar el liderazgo que hay que tomar. Porque si en la medida que no tomemos y escondamos ese desafío bajo la alfombra, digamos, como decimos en Argentina, en la medida que no queramos ver qué hay ahí, vamos a tener una serie de sorpresas, no solo en los liderazgos que emergen, sino también en algunos comportamientos sociales. Por ejemplo, las empresas, yo trabajo con algunos industriales y trabajo también con sindicalistas, es decir, y el Estado, ¿no? O la política, los tres lados, las tres patas de la mesa, ¿no? Y una cosa que me llama la atención, que es transversal, es esta mirada de los que tenemos 40, 50 para arriba, de los jóvenes, de que los jóvenes no sostienen. Asumen un trabajo o una responsabilidad y luego no la sostienen. Esa es una queja recurrente en todas las organizaciones. Sí, muy mucho. Del otro lado, vos hablas con los jóvenes y los jóvenes, ¿qué te dicen? Que las organizaciones no sirven porque no dan los estímulos adecuados, que no son solamente económicos. Por ejemplo, los jóvenes de 35 años, los millennials, están dispuestos a sacrificar, entre comillas, 5 años de su vida, lo cual en un millennial, y con esta percepción del tiempo es 30 años para nosotros, están dispuestos a sacrificar 5 años de su vida en una empresa que no les dé un sueldo interesante, muy interesante, a cambio de que esa empresa lo capacite.
Entonces, si yo tengo el prejuicio, la mirada de que un millennial es un frívolo, ¿cómo explico este comportamiento de que está dispuesto a sacrificar su tiempo, que es lo más importante que tiene un millennial, a cambio de que una organización lo forme? Entonces, un poco con lo que vos planteabas del diálogo intergeneracional. Por lo pronto, para planificar cualquier política pública o cualquier medida en una organización privada, lo peor que podemos hacer es pensar un sector desde un prejuicio. Por eso un poco lo que me inspiraba en este trabajo era, bueno, desarmemos algunos de los prejuicios y tengamos algunos datos duros acerca de qué le pasa a esta generación para poder acercarnos sin prejuicio. Porque todas las políticas que vienen hay que pensarlas en las organizaciones, cualquier organización, hay que pensarla con este actor que dentro de todo, los millennials, aunque son muy disruptivos para nosotros, tienen cosas más parecidas a nosotros. Imagínate un chico que hoy tiene 8 años, 7 años, 6 años, que en 10 años va a votar. Entonces, si no podemos entender a los millennials, ¿qué nos queda para las generaciones que vienen? Y cierro con esto que estamos hablando, ¿no? Por los próximos años necesitamos combinar los talentos de todas las generaciones. Es decir, los millennials y centennials todavía necesitan de la experiencia de nosotros y de los más grandes. Lo que planteas en el capítulo, Claro. el diálogo intergeneracional. Exactamente. Y nosotros necesitamos, así como yo insisto mucho, Bien. aprendamos de esta generación y no tengamos prejuicios, Perfecto. también hay que trabajar con ellos los prejuicios sobre nuestra generación. Bien. Lo último, además sos una experta en Argentina en el tema liderazgo. ¿Liderazgo es el mismo en América Latina, en el mundo, que en Argentina? ¿Hay algunas diferencias o hoy en esta globalización el liderazgo es único? Lo que hay, la diferencia es las políticas públicas que tienen que resolver de acuerdo al país donde nos situemos. Esa es la diferencia, las herramientas que tenés de política pública, ¿no? Pero la agenda es más o menos similar en todo Occidente. Y de vuelta, este recambio generacional que trae esta generación tan disruptiva y esta generación digital, sí plantea un recambio fuerte en los atributos de liderazgo. Yo hace bastantes años que vengo trabajando esto y hace 5 o 6 Son una de años, las principales partes del liderazgo a nivel nacional. hace como 6, 7 años en las organizaciones a las que voy a dar talleres, yo planteaba esto que voy a subrayar ahora mucho. Viene con el recambio generacional un recambio en la forma de ver los liderazgos. Entonces, el liderazgo ya no es un liderazgo vertical y un liderazgo sábelo todo. Esos liderazgos despiertan desconfianza en las nuevas generaciones, sino que los atributos del liderazgo tienen que ver con la escucha, con la cercanía, con el trabajo en equipo, y no son eslóganes de campaña esto, son, digamos, expectativas muy profundas, con la mirada del otro. Esto antes de la pandemia, imagínate, por ejemplo, la necesidad de escucha, cómo se agudizó después de la pandemia. Después de la pandemia, esto que empezó siendo demanda de los jóvenes ahora son demanda de todos los sectores, porque la pandemia las homogeneizó, es decir, ya no son solamente para los más jóvenes, sino que esos atributos de liderazgo ahora los queremos todos. Queremos un líder que nos escuche. Después de la pandemia todos queremos ser más escuchados que escuchar. Primera cuestión, ese es un tema. Si yo voy a liderar, tengo que saber hoy que es más importante sentarme a escuchar lo que el otro necesita antes que llegar con el librito de yo vengo a decirte lo que vos necesitas. Eso fracasó. La segunda cuestión de liderazgo que, digamos, tenemos que pasar la página, además de la escucha, es el tema del trabajo en equipo. No es una cosa naif el trabajo en equipo. ¿Por qué? Como expectativa de liderazgo, ¿no? Sobre todo porque los jóvenes, como son nativos digitales, perciben que están en un mundo mucho más complejo que antes. Y si vos me decís que vos solo vas a resolver un problema, yo no te lo creo. Si vos me decís, mira, yo solo no puedo resolver el problema, pero vengo con esta, entonces tenés un atributo de credibilidad más grande que si me decís que venís solo. Un dato que a mí me resulta hermoso es que hace 5 o 6 años yo miro mucho, para entender estas generaciones, cuál es la película más taquillera para esa generación. Y hace unos años, cuando empecé a trabajar todo esto, veía que, por ejemplo, las películas más taquilleras eran las nuevas versiones de Marvel sobre héroes, superhéroes, ¿no? Yo tengo 55, 54, pero ya está. Cuando era chica, la Liga de la Justicia, con superhéroes, vos tenías un montón de superhéroes liderados por Superman, que era, digamos, ¿no?, más verticalista que ese liderazgo y más todopoderoso y carismático que ese liderazgo no había. Él lideraba a los demás.
¿Qué pasa con esta generación de los 35? Empezó a ser taquillera la saga de Marvel, donde vos tenés los mismos superhéroes, pero liderados, atenti, liderados por Iron Man, que es el único que no tiene superpoderes. Es el humano que usa la tecnología para hacerse un traje para no morir, digamos, pero cuyo talento principal es la posibilidad de combinar los talentos. De ver, para una misión va este superhéroe con este superhéroe, Thor con tal. Para la siguiente misión, es decir, si esa generación era capaz de pagar una entrada al cine o pagarse Netflix para ver una saga donde todos los superhéroes los lidera un humano que combina talentos, había algo ahí que había cambiado para siempre. Y cambió para siempre. Entonces, yo creo que si nosotros, y estamos en un mundo complejo donde eso hay que combinarlo con el expertise de nuestra generación, el territorio, en las empresas ese contacto cara a cara, en la política es la bajada del territorio, tenemos que ser capaces de combinar ese mundo, esos atributos de liderazgo con los, entre comillas, los fierros de la política que necesitamos para gobernar. O para gobernar una organización, porque esto le pasa a una empresa, y le pasa a un sindicato, y le pasa a un club de fútbol. Así que bueno, es un momento, esto sí para cerrar, porque me parece que, bueno, vos tenés estas características, Carlos tiene estas características. En este mundo donde tenemos que combinar dos agendas, dos formas de ver el liderazgo y dos generaciones distintas, la pieza clave es la generación que para mí es la generación puente. No sé si una es generacional, las personas, los referentes que tienen capacidad de ser puentes entre estas dos generaciones. Es como ser un traductor. Tenés que tener el narcisismo y el ego lo suficientemente controlado, porque es un rol que requiere mucha escucha y mucha generosidad y mucha visión de largo plazo para poder decir, bueno, lo uno con este. Y va a haber que unir generaciones y va a haber que unir sectores. Tenemos que tener la capacidad de unir al sector industrial con el sector público, con el sindicalismo. Es decir, la agenda que viene es tan compleja que hay que unir generaciones y sectores. Por eso para mí los superhéroes, digamos, de nuestra época son las personas que generalmente tienen los narcisismos más controlados y son los que pueden hacer red. Bien. Si termino diciendo diálogo y consenso que nos gusta hacer para más y mejor democracia, ¿estoy en lo correcto? Estás en lo correcto, pero tenemos que hacer, quienes creemos en ese diálogo y en la democracia, tenemos que hacer un trabajo profundo y muy fino sobre los contenidos. Bien. Hay que armar un storytelling nuevo sobre por qué es importante la democracia del diálogo, porque estamos en la era de la crispación. Lo que vende en el algoritmo es la crispación, no es el consenso. Entonces, quienes creemos en esto, tenemos que hacer mucho trabajo, primero hacer red entre nosotros, y después hacer mucho trabajo para viralizar la importancia de la democracia del consenso. Bien. Gracias, Agustina. No, muchas gracias. Gracias y felicitaciones por el manual. No, gracias por la convocatoria y a todos los autores, por supuesto, pues es una maravilla. Y a bajarlo de la aplicación Exactamente. en la red. Exactamente.